Las buenas prácticas en el desarrollo de software nos permiten escribir código que podemos mantener y escalar con el paso del tiempo, además de poder dedicar más tiempo a las tareas que en verdad son relevantes y no estar mirando nuevamente el código que escribimos ayer tratando de entenderlo. Por eso hoy les traigo unos tips que les van a permitir escribir código con mayor calidad, mayor escalabilidad y aumentar su seniority. Todo código tiene un propósito por el cual fue escrito, y nuestro deber como desarrolladores es hacerlo de la manera más limpia y legible posible, porque hay que recordar que hacemos código para personas y no para máquinas. En ocasiones, cuando leemos un código que no implementa buenas prácticas, no entendemos muy bien qué hace, o a lo mejor sí, un poquito, pero nos toca dedicarle más tiempo para poder entender, como por ejemplo el código que va a aparecer acá o acá. El código anterior es un poco complejo de darse a entender. Si nos ponemos a verlo detalladamente, podemos darle una conclusión de qué hace, pero si implementamos buenas prácticas, podemos mejorarlo aún más y no solamente que quien lo escribió lo entienda, sino alguien más. El ejemplo que verán a continuación sería un ejemplo con buenas prácticas. Es importante que nosotros como desarrolladores nos tomemos el tiempo de que el código sea legible, porque nuestros demás miembros del equipo tienen que leerlo y a lo mejor en el futuro darle mantenimiento o alguna actualización. Puede que sea un código un poco más largo, pero a nivel de tiempo que vamos a utilizar para mejorarlo o leerlo en el futuro va a ser mucho menor y nos va a permitir optimizar ese tiempo, optimizarlo en otras tareas que nos van a permitir mejorar como desarrolladores. Es importante que hagamos buenas prácticas. Y ahora vamos a comenzar con los tips ya detallados acerca de cómo aumentar tu seniority con las buenas prácticas en el desarrollo de software. Antes de continuar, para quienes no me conocen y son nuevos en el canal, mi nombre es Sebastián Agudelo, soy un desarrollador con más de 5 años de experiencia. Actualmente me desempeño como desarrollador senior y estoy creando un canal de YouTube en el que comparto mi experiencia y conocimientos para que más devs como tú puedan mejorar su seniority y cada día construyamos una comunidad de programadores que hagamos parte del 1%. Primer punto, el nombramiento de variables. Definir el nombre de una variable es nuestro primer desafío cuando empezamos en el desarrollo de software, porque muchas veces no entendemos muy bien qué es lo que queremos hacer o qué es lo que va a hacer el código que estamos escribiendo. Por eso uno a veces se encuentra con variables que tienen nuestro nombre, el nombre de nuestra pareja, el nombre de cualquier otra cosa que nos guste, nombres extrañísimos. Es importante definir buenos nombres porque eso nos va a permitir que el día de mañana entendamos el código con mucha más facilidad. Les voy a poner un ejemplo. El código que van a ver en pantalla, te invito a que trates de entenderlo y me escribas en los comentarios qué hace antes de continuar con el video. Y apenas tengas claro, le das play y mira si estabas en lo correcto. Ahora, el código que vimos anteriormente, vamos a mejorarlo para que sea más legible y entendible. Listo, con el nombre del método debe darnos una idea de qué debe hacer. Así que un poco largo, vamos a hacerlo. Función. Obtener diferencia de fechada y fecha actual en años. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es obtener la fecha actual, new date, y vamos a obtener la diferencia. Vamos a retornarla de una vez. Bueno, aunque vamos a guardar una variable para que sea más legible. Diferencia igual a la fecha actual punto get full years menos la... Ahí se me olvidó poner el parámetro. Lo ponemos fecha dada. Esto menos la fecha dada get full years. Y ahora vamos a retornar esa diferencia. Esta sería una manera de mejorar un poco a la nivel de lectura del código y de que sea un poco más limpio de leer. Tan solo con leer el nombre de la función ya tenemos una idea clara de qué va a ser el método. Ese es el poder del buen nombramiento de las variables. Te voy a contar una historia personal acerca del nombramiento de variables. Hace mucho tiempo, cuando yo estaba haciendo un examen de programación, el profesor, cuando llegó al momento en el que yo estaba definiendo unos métodos y unas variables y pues un código, me dijo, uy, pero que esto es de poema. ¿Por qué no hacía como variables un poquito más cortas o algo así? Y pues yo dije, él tiene razón, debía hacer algo más corto porque de pronto en el examen era mucho más práctico, demorarme menos haciéndolo porque digamos que tenía variables sí un poquito largas. Pero yo empecé a reflexionar. De pronto, si hacía variables cortas o de pronto por reducir tiempos o así, me iba a confundir porque no me iba a acordar cómo se llamaba, para qué servía esto. Y algo que uno tiene que tener muy en cuenta, el código que escribas hoy debes entenderlo mañana.
y muchas veces uno escribe código rápido con variables que nada que ver y uno pierde más tiempo tratando luego de entender qué hacía eso. Entonces, por ese lado, medida de reflexión. A veces es mejor hacer poemas que hacer cosas que en verdad no entiendas. Los condicionales anidados suelen agregar complejidad a nuestro código, dificultando en algunas ocasiones la lectura y que tengamos que hallar un conteo de en qué profundidad estamos. Por ejemplo, como cuando contábamos números cuando éramos niños. Sería como, estamos en el if 1, entramos a otro, luego a otro y luego a otro. Al final nos resultó un código estilo Hadouken, como va a aparecer por acá en pantalla, que está así como en una especie de... Vamos a llevar ese código a que sea un poco más limpio, utilizando el estilo de invertir los if y retornando una respuesta inmediata. Vamos a verlo. Vamos a llevar este código a ser un poco más óptimo. Entonces, vamos a hacer function can register user, que sería poder registrar un usuario, que recibe un usuario. Y vamos a hacer el patrón de invertir if. Entonces, vamos a invertir el primero. Sí. Sí. Is valid email. Pero, como en este caso, si no es válido el email, entonces vamos a retornar false. Entonces acá si if no es válido la contraseña, password, return false. Así lo vamos a ir haciendo con cada uno, invirtiéndolo. Listo. If is valid document, y ahora, para finalizar, si él no entra en ninguna de estas validaciones, quiere decir que el código pasó exitosamente. Entonces vamos a retornar true. De esta manera vamos a tener un código que va a ser más fácil de leer, más legible, y que el día de mañana podemos adicionar una validación mucho más fácil. Y decir, si cumple todo, es porque pasó todo, todas las validaciones, pasó hasta abajo. Como podemos ver, no solo reducimos la cantidad de código, sino la complejidad de lectura. Existen más patrones de diseño para utilizar para evitar la anidación de if o incluso la anidación de for en otros casos. Y te aseguro que con estas modificaciones vas a hacer la señal en tu equipo de trabajo y tanto tú como ellos van a gastar menos tiempo leyendo el código y podrán dedicarle a programar, que es lo que más nos gusta. Si te está gustando el contenido, suscríbete para elevar tu seniority. Dale a me gusta y comparte para que más futuros desarrolladores senior puedan encontrar el canal y creemos una gran comunidad. Las constantes. Cuando quemamos o hardcodeamos valores en nuestro código sin dar un contexto muy claro de por qué lo hacemos, solemos añadir complejidad a la lectura del código porque no sabemos por qué se creó eso. Cuando añadimos números que no tienen un contexto, se suelen llamar números mágicos, porque sabrá Dios por qué están funcionando y por qué están ahí. El uso de constantes nos permite dar claridad al código y un entendimiento mucho más fácil de lo que está pasando. Adicional, cuando cambiamos una constante, suele cambiar en todo el código. Entonces no tenemos que ir a revisar nuevamente que si haya quedado bien, si le cambió un nombre a algo queda bien en todos los lugares, sino que con haberlo cambiado en un solo lado, estamos más que preparados. Vamos a mirar el siguiente código, que en verdad es un ejemplo muy básico, que dice que si alguien puede manejar, y simplemente ahí hay una validación que nos dice que sea mayor o igual a 18. Pero sin un contexto, no sabemos a qué se está refiriendo, si es a la mayoría de edad, si es que hay una edad permitida para conducir, si es algo que está haciendo. En este caso, ese número 18 sería un número mágico, que no sabemos por qué está ahí, ni para qué funciona. De pronto en el ejemplo podemos deducirlo, pero siempre es bueno dejar con claridad el código. Listo. En este caso, lo que podemos hacer es lo siguiente. Este código lo podemos mejorar poniéndole por acá una variable que sea mayoría de edad. En este caso va a ser 18 años, que acá en Colombia es esa. En otros países puede variar. Entonces vamos a ponerlo acá, 18. Y ya, con este simple cambio tenemos un mejor contexto de qué hace este número, que en este caso es 18, y a qué se refiere. Que como les hablaba, en el caso de Estados Unidos es 21, en el caso de acá de Colombia es 18, y depende de dónde estemos puede variar. Y digamos que si vamos a internacionalizar nuestro proyecto y mandarlo a otros lugares, esto nos puede facilitar que con una sola base de código, luego modificando simplemente las constantes, tengamos todo perfectamente cuadrado. Las banderas o flags. Las banderas o flags en los códigos nos permiten variar el comportamiento de un método o función dependiendo
de las condiciones que pasen. Por ejemplo, se suele usar en for para cuando se encuentre un elemento, se sepa que va a hacer algo, lo almacena en algún lado, si lo encontró, haga algo respectivamente. Donde no debemos usar banderas es en los métodos que tienen funcionalidades distintas. Por ejemplo, el siguiente. Tenemos un registro de usuario que va a registrar usuarios y empresas. La bandera sería esa empresa, que nos indicaría si va a irse por el registro de una empresa o si va a ir por el registro de un usuario, lo cual estaría violando el principio de responsabilidad única, porque en un solo método, con una bandera, estamos validando que haga dos cosas diferentes. ¿Cómo podríamos mejorarlo? Vamos allá. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer para mejorarlo es que en este caso, para que no sea un solo usuario el que tenga el comportamiento de empresa y de usuario normal, vamos a dividirlo. Entonces, creamos acá, class, usuario empresa, y que va a extender del usuario para que reutilicemos propiedades. Y simplemente acá se le va a pasar la razón social. Listo. Vamos a borrarla del usuario. De esta manera, vamos a crear dos métodos distintos. Entonces, va a ser una función registrar usuario. Pongámosle usuario natural, que va a recibir como parámetro un usuario registrar de tipo usuario. Y acá ya va otra lógica de registro. Y creamos otro método llamado función registrar usuario empresa. Va a recibir usuario empresa registrar de tipo usuario empresa. Y acá otra lógica. De esta manera nos aseguramos de que cada método cumpla su función en específico. Ya digamos que si tenemos endpoints o alguna API la que consumir, simplemente sería hacer referencia a cada uno de ellos. Prueba y daña tu código. Luego de que terminaron nuestros desarrollos, necesitamos confirmar que todo lo que hicimos esté ok. No solamente calidad se encarga de dañarnos el código y decirnos que algo está mal, no. Nosotros también, desde nuestra propia experiencia, desde nuestro propio desarrollo, debemos validar que todo esté ok. Y qué mejor forma de hacerlo que desbaratando todo. Porque a medida que nosotros intentemos dañar nuestro código, desbaratarlo, vamos a acercarnos un poco más a hacer esos desarrolladores top 1 que no tienen casi errores en el código, pero es inevitable tener errores. Incluso personas con muchos más años de experiencia los han tenido. Yo mismo también he cometido errores, pero sí vamos a disminuir un poco los que aparecen o la cantidad. No necesitas realizar pruebas unitarias. Si las haces, genial. Pero teniendo ciertos aspectos en cuenta, puedes reducir la cantidad de errores en el código, mejorarlo y optimizarlo. Por ejemplo, toda validación que se haga desde el frontend y vaya a base de datos o se vaya a almacenar, o a veces incluso no, debe sí o sí validarse en el backend. Sobre esto voy a contarles una pequeña historia de por qué se debe hacer. Con mi pareja íbamos a comprar unas entradas a un partido de fútbol y para evitar que los revendedores compraran muchas boletas, en la página hicieron una validación para que solo te permitiera comprar de a 4 boletas, pero esta validación solo la hicieron desde el frontend. Así que solamente con quitarle una clase de CSS de disable al botón pude comprar. En ese momento necesitamos 5 boletas, 5 boleticas, tan de una vez, y hasta ahí llegó la validación. O sea, si un revendedor sabe esa validación, si quiere comprar todas las boletas del estadio y ya, eso no sirve para nada. Por eso siempre que hacemos un desarrollo de una validación que va a llegar a base de datos o que tiene que incluso en este caso que es con pagos, debemos hacerla desde el backend, en los dos lugares, en todo lado. Es más, si quieren vuelvan y validen en el front 3-4 veces también. Por eso es importante validar esas vulnerabilidades, porque si no los usuarios más experimentados como nosotros lograrán ingresar al sistema y aprovecharse de esto. En este caso, de comprar más boletas. Prueba caminos no felices. Es muy importante que cuando nosotros nos entregan características, feature, ISOs, como se llaman en tu empresa, siempre nos van a dar un camino feliz, que es qué tenemos que hacer para que se cumpla cierta funcionalidad. Si nosotros solo nos centramos en el camino feliz, en ocasiones no vamos a contemplar otras vulnerabilidades que se pueden pasar. ¿Qué pasa si el usuario no consume la API? ¿Qué pasa si envía, no sé, el formulario por Postman o por otras herramientas? ¿Qué pasa si no adjunta un archivo? ¿Qué pasa si no adjunta el archivo en el formato que es? ¿O el peso es demasiado, que logra saturar la base de datos? Todas esas consideraciones tenemos que tenerlas. Por ejemplo, en el caso anterior, no probaron el camino no feliz de que un usuario pudiera utilizar el frontend y cambiara el disable. No solamente ahí, también hay otros ejemplos que se pueden dar de personas que no prueban el camino feliz. Por ejemplo, había una aplicación que yo la otra vez estaba mirando para uno mirar la evaluación de una vivienda en la cual los números en el front aparecían tachados con X y uno tenía que pagar
para que eligiera cuánto era el avalúo y un montón de información. Yo mirando un poquito los servicios que devolvían la información, me di cuenta que los servicios como llegaban del backend, llegan con toda la información ahí disponible. O sea, en vez de las X que aparecían en la página, aparece todos los valores, toda la información, todo, exactamente todo. Por eso hay que validar los caminos no felices, porque si no, los usuarios más experimentados como nosotros, o personas que saben un poquito más de esto, y debemos tratar de pensar como esos usuarios para evitar estas vulnerabilidades. Estos dos puntos son fundamentales para que puedas validar tu código antes de pasar a la producción y que así puedas demostrar más cómo has elevado tu nivel de seniority. Aplicar buenas prácticas de desarrollo de software en el nombramiento de las variables, el correcto uso de las banderas, probar y dañar tu código, son buenas prácticas que te van a llevar a otro nivel como desarrollador. Espero que a partir de hoy las puedas utilizar y las lleves siempre y en tus equipos de trabajo las puedas compartir para que el código del mundo siga siendo más legible, mantenible y más limpio. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal para seguir desarrollando ese senior que llevas dentro. No olvides dejar la manito arriba si te ha gustado y compartirlo para que más desarrolladores practiquen el código limpio. Recuerda poner en práctica estos consejos para seguir creciendo como desarrollador y en especial todo lo que hagas, hazlo con pasión y mucho amor. Hasta la próxima.